Los maoríes y la historia de Aotearoa, una odisea de coraje, conflicto y resiliencia. Hace siglos, en un vasto océano infinito, un pueblo valiente alzó sus velas hacia lo desconocido. Guiados por las estrellas, las corrientes y la intuición, estos navegantes polinesios dejaron atrás sus hogares en islas cálidas para embarcarse en una travesía épica. Sus canoas, llamadas vaca, no eran simples embarcaciones, eran santuarios flotantes, llenos de familia, animales y las esperanzas de un nuevo mundo. Y así, llegaron a un lugar tan hermoso y lleno de promesas que lo llamaron Aotearoa, la tierra de la larga nube blanca. Cuando los primeros maoríes pusieron pie en las costas de Nueva Zelanda, descubrieron un mundo indómito, montañas cubiertas de niebla, bosques densos y ríos que brillaban como jade bajo el sol. Era un lugar virgen, lleno de riqueza, pero también de desafíos. Aquí, los maoríes desarrollaron una conexión única con la tierra, el Wenua, que se convirtió en el corazón de su identidad. Crearon comunidades organizadas en tribus llamadas iwi, donde cada miembro tenía un rol esencial. Los líderes, conocidos como rangatira, eran guerreros y protectores, guiados por valores de coraje, respeto y responsabilidad. En sus genes estaba el arte de la guerra, pero también el amor por las historias, los cantos y los rituales que los unían con sus ancestros y dioses. En las noches, bajo cielos plagados de estrellas, los ancianos narraban las historias de su origen, las hazañas de Mui, el semidios que pescó a Aotearoa del océano, o los relatos de sus vaca ancestrales como el Tainui, el Tearaba o el Mataatua, que trajeron a sus antepasados a estas tierras. Cada tribu tenía su historia, y cada valle y montaña guardaba un espíritu. La vida maorí giraba en torno al equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Matawenga, el dios de la guerra, les enseñó la disciplina para pelear con astucia y honor, mientras que Tnemauta, el dios del bosque, les dio los recursos para sobrevivir. Los maoríes aprendieron a tallar la madera con tal maestría que sus canoas y casas parecían obras de arte. Con los huesos de ballenas creaban armas, y sus tatuajes, los moko, eran marcas de su linaje, fuerza y valentía. Por siglos, los maoríes vivieron en relativa armonía, construyendo un mundo en el que la tierra y el espíritu eran inseparables. Pero en 1642, el viento trajo a las costas de Aotearoa algo completamente nuevo, un barco europeo. Era el neerlandés Abel Tasman, cuyo encuentro con los maoríes terminó en un choque sangriento. Para los maoríes, los recién llegados eran extranjeros peligrosos. Para los europeos, los maoríes eran un misterio indomable. Pasaron más de 100 años hasta que otro europeo, el capitán británico James Cook, volvió a poner pie en Nueva Zelanda en 1769. A diferencia de Tasman, Cook logró establecer relaciones más cordiales, pero la presencia de los europeos marcó el inicio de una era turbulenta. Con ellos llegaron nuevas tecnologías, armas, pero también enfermedades y conflictos. El siglo XIX trajo consigo una avalancha de colonos europeos, y con ello surgió la necesidad de establecer acuerdos. En 1840, los británicos propusieron un tratado con los líderes maoríes, el Tratado de Waitangi. Para los maoríes, este documento parecía una promesa de paz y cooperación. Pero, como tantas veces en la historia, las palabras en el papel no coincidieron con la realidad. Las diferencias en la interpretación del tratado, escrito en inglés y en terreo maorí, sembraron el caos. Los maoríes pensaron que estaban compartiendo la tierra, pero los británicos lo interpretaron como un acto de cesión. Pronto, el hambre de tierra de los colonos llevó a confiscaciones masivas. La lucha por el control de la tierra culminó en las guerras de Nueva Zelanda, 1845 a 1872, donde los maoríes, con valentía y estrategias ingeniosas, enfrentaron al Imperio Británico. Aunque perdieron muchas de estas batallas, su espíritu guerrero nunca fue doblegado. Cada colina y río teñido de sangre se convirtió en un recordatorio de su lucha. El impacto de la colonización fue devastador. A finales del siglo XIX, la población maorí se redujo drásticamente debido a enfermedades, la guerra y la pérdida de tierras. Pero incluso en su momento más oscuro, los maoríes no permitieron que su cultura desapareciera. En el siglo XX, comenzó el renacimiento maorí. El idioma terreo maorí, que estuvo al borde de la extinción, fue revitalizado. Surgieron líderes visionarios que lucharon por los derechos de su gente, y el Tribunal de Waitangi empezó a reparar algunas de las injusticias del pasado. La resistencia cultural se convirtió en un movimiento vibrante que hoy en día impregna la vida neozelandesa a por la justicia. El espíritu de los maoríes no solo se forjó en la lucha contra los colonos,
sino también en su forma de enfrentar la vida misma. Los ancianos de cada iwi decían que el hombre no pertenece a la tierra, es la tierra quien lo posee. Por eso, los maoríes siempre se consideraron kaitiaki, guardianes de la naturaleza, con el deber sagrado de protegerla. Este vínculo espiritual con el mundo natural no era solo simbólico. Por ejemplo, los maoríes desarrollaron técnicas agrícolas avanzadas, creando sistemas de cultivo en terrazas que maximizaban la fertilidad del suelo. En los ríos pescaban eel, anguilas, y en los bosques cazaban aves como el moa, una gigantesca criatura que se extinguió en parte por la caza, pero también por los cambios en su hábitat. Los marae, sus complejos ceremoniales, eran el corazón de cada comunidad. Aquí, bajo los techos tallados con historias y linajes, los maoríes realizaban reuniones, ceremonias y rituales que conectaban a los vivos con los muertos. La tradición oral, transmitida de generación en generación, mantenía viva la memoria de sus ancestros, como si el tiempo mismo quedara suspendido en las palabras. El haka, quizás uno de los aspectos más conocidos de la cultura maorí, no es solo una danza. Es un grito de guerra, un poema en movimiento, una declaración de existencia. Durante las guerras tribales, los guerreros maoríes realizaban el haka antes de las batallas, golpeando el suelo y marcando sus rostros con gestos desafiantes, como si sus ancestros pelearan junto a ellos. Hoy, el haka ha trascendido las fronteras de Nueva Zelanda, pero para los maoríes sigue siendo sagrado. En cada movimiento y palabra, está el eco de Tmatawenga, el dios de la guerra, y la promesa de que el pueblo maorí nunca será olvidado. El amor de los maoríes por la tierra fue lo que los llevó a una de sus mayores luchas, las guerras de Nueva Zelanda. Cuando los colonos comenzaron a confiscar tierras mediante tretas legales y fuerza militar, los maoríes respondieron con resistencia. En lugares como Taranaki y Waikato, las tribus lucharon con tácticas ingeniosas y fortificaciones avanzadas, conocidas como P. Un líder destacado fue Te Bitio Rongomai, quien, en lugar de usar armas, lideró un movimiento de resistencia pacífica en Pariaca. Este pueblo se convirtió en un símbolo de desafío, con hombres, mujeres y niños enfrentándose a los soldados británicos armados con solo su dignidad y sus canciones. Aunque Pariaca fue brutalmente aplastado, su legado persiste como una de las historias más conmovedoras de la resistencia maorí. A lo largo del siglo XX, el pueblo maorí luchó contra la asimilación cultural y la pérdida de identidad. Pero en cada generación surgieron líderes que se negaron a permitir que la cultura maorí muriera. En 1975, se creó el Tribunal de Waitangi, un organismo destinado a abordar las injusticias del pasado y devolver tierras robadas a los maoríes. En las décadas siguientes, el idioma terreo maorí fue declarado idioma oficial, y las escuelas comenzaron a enseñar la lengua y las tradiciones maoríes. Las kangarreo, escuelas de inmersión en lengua maorí, y los festivales culturales como el Tematatini se convirtieron en pilares del renacimiento cultural. En la esencia de los maoríes está el concepto de maná, esa fuerza espiritual que fluye entre ellos y sus ancestros, conectándolos con el universo. Para los maoríes, el maná no es solo un don divino, sino algo que debe ser ganado y protegido. Una persona puede perder su maná si actúa sin honor, si abandona sus principios o si traiciona su vínculo con el Wenua, tierra. Este profundo respeto por la tierra y la espiritualidad impregna todo lo que hacen. Las montañas son más que formaciones rocosas, son tupuna, ancestros, inmóviles que observan, testigos de siglos de historias. Cada árbol, río o lago tiene un nombre, un propósito y un espíritu que merece veneración. Entre los grandes líderes espirituales y guerreros de la historia maorí se encuentra Te Kooti Arikirangi Teturuki, una figura envuelta en misticismo y rebeldía. Encarcelado injustamente por los británicos en 1866 y enviado al exilio en las Islas Chatham, Te Kooti experimentó una visión que lo convirtió en líder espiritual y político. Prometió liberar a su pueblo del yugo colonial, y lo hizo, regresando a Nueva Zelanda y liderando una serie de campañas de guerrilla que desafió al poder colonial. Te Kooti no solo fue un guerrero, sino también el fundador de una fe maorí, el Ringat, la mano alzada, que mezclaba elementos cristianos con la espiritualidad maorí. Sus seguidores creían en la resistencia pacífica, pero también en la preparación para defender la tierra. Su historia se convirtió en una leyenda que inspiró a generaciones futuras, mostrando que el espíritu maorí no podía ser doblegado, ni siquiera frente al Imperio Británico. Hacia mediados del siglo XX, el idioma terreo maorí estaba al borde de la extinción. Las políticas coloniales habían obligado a los niños maoríes a hablar solo inglés en las escuelas, y muchos crecieron sintiendo vergüenza de su lengua materna. Pero,
Como en cada capítulo de su historia, los maoríes se levantaron para proteger lo que era suyo. En la década de 1980, surgió un movimiento cultural encabezado por líderes visionarios que comprendieron que salvar el idioma era salvar la identidad. Así nacieron las cangarreo, nidos de lengua, jardines infantiles donde los niños eran educados completamente en terreo maorí. Estas escuelas fueron seguidas por iniciativas como la creación de canales de televisión en maorí y la oficialización del idioma en el país en 1987. Hoy, el idioma maorí resuena en todos los rincones de Nueva Zelanda, desde ceremonias de estado hasta partidos de rugby, pasando por canciones populares y nombres de lugares. Aprender terreo maorí no es solo un acto de orgullo cultural, sino una declaración de que los maoríes están aquí para quedarse. El arte maorí es un testimonio de su conexión con la espiritualidad y el linaje. Los barenui, casas comunales, son más que edificios, son historias vivientes. Cada columna tallada en madera representa a un ancestro o evento significativo, y cada detalle está impregnado de simbolismo. El proceso de tallar un marae es un acto sagrado. Los talladores, conocidos como tounga bakairo, son entrenados durante años en los secretos del arte. Cada golpe del cincel es una conversación con los espíritus, y cada figura tallada lleva consigo siglos de historias. Los tatuajes tradicionales, o moko, también tienen un profundo significado. En los rostros y cuerpos de los maoríes, los moko narran quiénes son, de dónde vienen y a quién pertenecen. En tiempos pasados, estos tatuajes eran ganados a través de la valentía y el honor, y su ausencia podía significar una vida sin propósito. En el siglo XX, los maoríes no solo lucharon por preservar su cultura, sino también por reclamar sus derechos como pueblo soberano. A través de manifestaciones, negociaciones y liderazgo político, lograron avances significativos. El Tribunal de Waitangi, establecido en 1975, permitió a las tribus presentar casos de confiscaciones de tierras y otras injusticias históricas. Aunque el camino fue largo, muchas iwi lograron acuerdos de compensación que incluyeron devoluciones de tierras, dinero y disculpas oficiales del gobierno. Un ejemplo notable es el caso de Ngitau, una tribu del sur de Nueva Zelanda que recibió una compensación histórica en la década de 1990. Desde entonces, Ngitau ha utilizado esos fondos para revitalizar su cultura y construir un futuro sólido para sus descendientes, demostrando cómo un pueblo puede levantarse de las cenizas de la colonización. El corazón de la cultura maorí siempre ha sido la gunau, familia, y esto se refleja en sus celebraciones y tradiciones, como el Kayaukai, una reunión comunitaria para compartir alimentos. Pero el Kayaukai no es simplemente una fiesta, es un acto de reciprocidad y unidad que conecta a las tribus entre sí y con la tierra. Cada iwi trae lo mejor de lo que su región ofrece: pescado fresco de las tribus costeras, kumara, batata, de los fértiles campos del norte, o aves y carne de las tribus del interior. Este intercambio simboliza la interdependencia, recordando a todos que nadie puede prosperar solo. En el Kayaukai, los ancianos cuentan historias y los jóvenes aprenden los valores de hospitalidad, gratitud y conexión con la naturaleza. Estas tradiciones han perdurado incluso en la era moderna, renovándose con cada generación para mantener vivos los principios del Manaakitanga, hospitalidad, y el Kotaitanga, unidad. La relación entre los maoríes y su tierra no es solo espiritual, sino política. En el siglo XXI, los maoríes han seguido luchando para recuperar lo que les fue arrebatado durante la colonización. Aunque algunos casos de restitución de tierras han sido exitosos, todavía existen batallas importantes, como la oposición a proyectos que amenazan el medio ambiente o sitios sagrados, como las minas en áreas de importancia cultural y espiritual. Un ejemplo reciente es la defensa del monte Taranaki, considerado un ancestro vivo por las tribus locales. Durante siglos, los maoríes han luchado para protegerlo de la explotación comercial, y en 2017 se logró un avance histórico. El monte fue declarado persona legal. Este reconocimiento significa que Taranaki tiene derechos, como si fuera un ser humano, y las tribus locales actúan como sus guardianes. Este tipo de avances no solo son logros legales, sino que representan una nueva manera de pensar sobre la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Para los maoríes, no se trata de regresar al pasado, sino de construir un futuro donde el respeto por la tierra y la justicia vayan de la mano. En el centro de la identidad maorí está el Vakapapa, su linaje. Para los maoríes, conocer su Vakapapa no es solo saber de dónde vienen, sino entender su lugar en el universo. La genealogía conecta a los maoríes con sus ancestros, con la tierra y entre ellos, formando un tejido inquebrantable de relaciones. El Vakapapa también se refleja en su narrativa.
Los maoríes no cuentan historias para entretener, sino para enseñar lecciones de vida, inspirar valentía y recordar a los suyos que pertenecen a algo más grande. Cada mito, cada relato de un ancestro valiente, es una guía para navegar los desafíos del presente. Por eso, la modernidad no ha apagado el fuego de su narración, lo ha amplificado. Hoy, los maoríes cuentan sus historias no solo en los marae, sino también a través de películas, libros y plataformas digitales. Cineastas como Taika Waititi, de origen maorí, han llevado al mundo visiones llenas de humor, profundidad y conexión con su herencia. La resistencia y revitalización de los maoríes no solo es un testimonio de su fuerza, sino una inspiración para otros pueblos indígenas de todo el mundo. Desde los indígenas americanos hasta los aborígenes australianos, los maoríes son vistos como un ejemplo de cómo reclamar la identidad cultural y política en un mundo que muchas veces busca borrarla. La Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, adoptada en 2007, tuvo entre sus inspiraciones el activismo maorí. A través de su lucha por la justicia en Nueva Zelanda, los maoríes han demostrado que la combinación de diplomacia, activismo y una conexión profunda con la espiritualidad puede cambiar realidades. En la actualidad, los maoríes navegan entre dos mundos, uno moderno, tecnológico y globalizado, y otro tradicional, espiritual y profundamente conectado con su tierra. Pero no lo ven como una contradicción, sino como una oportunidad. Muchos jóvenes maoríes están utilizando plataformas como TikTok, Instagram y YouTube para contar sus historias y enseñar sobre su cultura. En el mundo de los videojuegos, se están desarrollando experiencias que incorporan mitología maorí, como una manera de preservar y compartir su rica narrativa con una audiencia global. Las empresas maoríes también están floreciendo, muchas de ellas basadas en principios de sostenibilidad y cuidado de la tierra. Desde productos alimenticios hasta moda y turismo cultural, estas iniciativas muestran cómo los valores tradicionales pueden coexistir con el éxito empresarial moderno. A medida que Nueva Zelanda avanza como nación, los maoríes continúan siendo el corazón de su identidad. La sociedad neozelandesa está en un proceso de reconocimiento y reconciliación, con iniciativas como el uso obligatorio del haka en ceremonias nacionales, el aprendizaje del idioma maorí en las escuelas y el respeto a los sitios sagrados. Pero el camino no ha terminado. Los maoríes siguen luchando por la igualdad, por el reconocimiento pleno de sus derechos y por la protección de su tierra y cultura. Sin embargo, lo hacen con una fe inquebrantable en su destino como Kaitiaki, guardianes de Aotearoa. En cada rincón de esta tierra, desde las costas azotadas por el viento hasta los imponentes picos de las montañas, resuena la voz de los maoríes. Es un eco que nos recuerda que el espíritu humano es capaz de resistir, transformar y renacer. Como dicen ellos, Kabawai tonum tou, ake ake ake. Seguiremos luchando, por siempre. Únete a nuestra vaca, canoa, y navega con nosotros por las aguas de la historia. Cada suscripción es un paso más hacia preservar y compartir las historias que nunca deben olvidarse. Suscríbete ahora y sé parte de este viaje ancestral.